amigos de Alerta Cristiano, una semana más con ustedes. Qué dicha, qué alegría, hermanos. Siempre, semana tras semana, trayéndole a ustedes noticias, comentarios, escritos, opiniones y siempre pensando en qué cosas se tiene que enterar el cristiano para que esté alerta. Por eso el nombre de nuestro programa, Alerta Cristiano. Hermanos, como siempre acostumbramos a hacerlo, primero que nada, mi nombre es Eduardo García Resach, abogado en la práctica de la profesión legal, luchando cada día en la lucha del cristiano para ser cada día más fiel a nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos compartiendo aquello que Pablo le escribía a los colosenses. ¿Se van a acordar? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, este programa lo hacemos pensando en el Señor Jesús, tratando de hacer lo bueno, lo correcto. Y hoy, hermanos, me voy a tomar unos minutos antes de presentar al hermano que está conmigo hoy, porque quiero mostrarles la alegría, la esperanza, el sentimiento que tenemos de lo que ha venido ocurriendo recientemente. Y sobre todo en el mes de junio. Ha sido un mes fantástico. Miren, hermanos, las noticias han sido intensas. Han sido como cuando usted está en alta mar y el viento le es favorable. Así que, ¿qué les quiero decir con eso, hermano? Que cojamos vuelo, que soltemos las velas, que soltemos las amarras y que esas velas vayan con el viento. Miren lo que sucede, hermanos, en medio de todos los retos y situaciones que vive nuestra fe en este tiempo, hemos visto decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que nos han llenado de alegría y que repercuten de una gran manera en nuestra libertad de religión y de conciencia. También esta semana termina, mañana viernes, termina la sesión legislativa de la legislatura puertorriqueña y han ocurrido cosas muy interesantes. Hemos visto nuevos proyectos que nos llenan de mucha esperanza. Hemos visto también situaciones muy retantes. ¿Cuál es el propósito del programa de hoy? Pretendemos actualizar la información que tenemos de estos asuntos, de estos casos que han salido recientemente y de todo lo que se está ventilando en la palestra pública, tribunales, legislatura y medios, que tienen que ver mucho con nuestros principios fundamentales. ¿Por qué? Porque los atesoramos. Con ese propósito, tengo hoy de invitado a a un hermano que para ustedes no es nada nuevo, pero él es socio de este programa. Es el hermano abogado Juan Gaud. Juan, bienvenido. Hola Eddie, hola al público que nos escucha. Sí tengo que corregir que con los cambios faciales que me he hecho, Sí. pues la cara es nueva, porque ya no tengo el candadito que me acompañó durante 14 años, estuvo conmigo. 14 años. 14 años, pero decidió ponerse como la nieve. Digo, es tiempo de que nos despidamos durante un tiempo. Anda. Ahora me parezco así, a ti bien acicalado. Yo entonces me voy a tener que pintar el pelo, porque ahora tú te ves más joven. Y yo pues voy a tener que hacer algo, ¿verdad? Así que, hermanos, Juan, vamos a tener una conversación hoy bien buena, porque tanto tú como yo estamos gozándonos con las cosas que están sucediendo. Con este asunto de la libertad de religión, de nuestra libertad de conciencia, Juan, yo te pregunto, en los últimos años, ¿de verdad tú has creído o tú crees que la libertad de religión está amenazada? Estaba y está amenazada. Okay. Estaba y está ¿Qué te amenazada. ha hecho pensar que estaba amenazada? Y los resultados de los casos del Tribunal Supremo no son casos recientes, son casos que llevan 5, 6, 7 años en los procesos judiciales. Lo que significa que los hechos son anteriores a las demandas radicadas. Estamos hablando
de un periodo de 8 a 12 años que cuando estábamos fuera del aire pudimos identificar aproximadamente en los últimos años, en Estados Unidos, en el Supremo nada más, de 13 a 14 casos que están involucrados la libertad religiosa. Y precisamente, Juan, que bueno que trae esos 10 a 12 años, porque precisamente más o menos eso es lo que tú y yo, de hecho, por eso fue que tú y yo nos conocimos. Ahí fue que nos conocimos. Cuando por un lado Dios me trae a mí, por el otro lado Dios te trae a ti con otro grupo de abogados cristianos a dar unas batallas que no nos hemos detenido en los últimos 10, 11 años. Recuerdo allá para el año 2007. Nosotros llevamos aproximadamente en esto, pues nos conocimos en plena batalla, 12, 13 años. ¿Verdad que sí? Sí, tuvimos que organizarnos cuando el Código Civil de 1990, del 2006. 2006. Del 2006. Que la pelea grande fue en el 7. La pelea grande fue en el 7, nosotros empezamos a prepararnos del 2005, 2006 que nos enteramos, en 2007 salimos a la palestra pública en medio de las vistas que nos presidía en aquel entonces y está con el Señor esperando que lleguemos, pero no tengo prisa en ir todavía, la hermana Mirna López. Mirna López, que Dios la tenga en su presencia. La tiene. Está con él, porque conocemos a esa hermana tan luchadora. Y es curioso porque cuando Juan menciona esto de que todos estos casos fueron hechos de antes, precisamente. Por eso fue, y en parte les puedo narrar, que realmente en un devocional el Señor me dijo, alerta a los cristianos. Te dio el nombre. Y de ahí nació el nombre, no de este programa, de una página que empezamos a distribuir, que hoy se ha convertido pues en una página bien apoyada por ustedes. Y posteriormente, en el 2013, nace este programa aquí en la Senda Antigua, con el apoyo de esta maravillosa iglesia y de la pastora Wanda Rolón. Así que, Juan, tú dijiste, estaba amenazada y está amenazada. ¿Por qué tú dices que nuestra libertad de religión está aún amenazada? Bueno, sin entrar en los detalles de lo que uno hace, y esto va a salir en diferentes fechas, o sea que cuando yo diga ayer o antes de ayer la gente va a perder de perspectiva, así que, pero yo vengo de una reunión donde se está discutiendo un proyecto de ley que querían excluir la libertad religiosa de una práctica que muchos cristianos no están de acuerdo. Y que va a la médula de la libertad religiosa que protege a todos, a musulmanes, hindú, cristianos, pero parece que los cristianos no la tenemos. Entonces, querían incluir una definición de libertad religiosa limitada. Y estuve yo con dos compañeros abogados más, que no tengo autorización para dar el nombre, y tuvimos 2 horas para que entendieran que no íbamos a ceder, que la libertad religiosa que queríamos en el proyecto era la que estaba en la Constitución. O sea, el debate era si ponemos en un proyecto la libertad religiosa que está en la Constitución. Cuando se discutió el proyecto del Departamento de Educación, sin entrar si estamos de acuerdo o no en la charter o no, yo fui invitado para el asunto de la libertad religiosa, para el asunto de las iglesias, escuelas y del conocimiento pues, que yo desarrollé en el área educativa. Y cuando me preguntan, y pueden ir al proyecto de ley, ¿qué definición ustedes quieren para la libertad religiosa? Yo, la que está en la Constitución. Yo no pido nada más que en esa ley, y en términos generales, cuando yo me levanté en esta profesión, tú no tenías que decir eso. ¿Por qué yo tengo que poner en una ley que no se puede discriminar o excluir por motivos de libertad religiosa? Porque existe la discriminación. Recuerdo que el proyecto estaba escrito para que el Departamento de Educación, y tú fuiste uno de los que los viste y lo discutimos, fuera secularista. Correcto. Entonces, el Estado no puede ser secular. El Estado es un Estado laico, pero no puede imponer una filosofía. Y ahí tuvimos que debatir largo y tendido. Tuvimos como 1 mes en la legislatura, que nos ha bendecido la bicameralidad, ¿verdad? Sin entrar en las preferencias, pero cuando uno domina el sistema, a lo mejor si domináramos el otro, pues sería distinto. Sí. Y fuimos atacados. Y una serie de casos que todavía se están viendo, donde la gente considera simpático y agradable ofender y difamar en los medios de comunicación a las personas por sus creencias religiosas. Lo vimos en la pastora Wanda Rolón, lo hemos visto en el caso del licenciado y sacerdote Carlos Pérez Toro, lo hemos visto, ahora mismo estamos hablando de un pastor que lo están difamando en los medios con mentiras y él ha tenido que enviar una comunicación escrita porque es como que da rating, pero le da rating a la izquierda, porque estos medios están perdiendo audiencia.
pero ellos como que no se dan cuenta. Amigos, ¿de qué estamos hablando? Miren, en el mes de junio, el 4 de junio, específicamente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos bajó, como decimos los abogados, bajó su decisión en el caso de Masterpiece Cake Shop versus Colorado Civil Rights Commission. Nosotros acá le llamamos el caso Masterpiece, porque el caso viene siendo una obra maestra, un masterpiece para los cristianos que día a día nos ocupa proteger nuestra libertad de conciencia. En ese caso, Juan, ¿qué dice el Tribunal Supremo? Más o menos, brevemente. La oración, el primer párrafo que yo tengo en mis notas, dice lo siguiente. Otro indicador de la hostilidad en el trato distinto que se le dio a Phillips es el siguiente. Jack Phillips es el repostero. El repostero. Que preparaba que era uno de los mejores artistas en el área de, creo que es Denver el caso. Correcto. Y perdió la mitad de la clientela, lo ofenden, lo humillan en la calle porque supuestamente discriminaba. Entonces, a él le piden que haga un bizcocho para una boda de homosexuales. Y él le dice, yo te hago un bizcocho para cualquier otra cosa, yo te vendo lo que tú quieras aquí, pero por mis creencias religiosas, yo no puedo hacer un bizcocho para una boda homosexual. Enviaron 3 personas distintas vinieron a pedir lo mismo, y la Comisión de Derechos Civiles de allí encuentra que Phillips violó los derechos de esta pareja. Sin embargo, los abogados envían a unos reposteros homosexuales 3 personas a pedirle un bizcocho con mensajes contrarios al matrimonio homosexual y ellos se deniegan. Y ellos dicen, no, ellos por principios morales tienen derecho a llevar ese mensaje. Pero Phillips, tú estás obligado y la libertad religiosa no te exime. De hecho, ridiculizan sus creencias, le dicen tonto, dicen que sus creencias son ridículas, que no sabe lo que está hablando y lo penalizan. Y el Supremo dice, aquí hubo hostilidad. Hubo una gran hostilidad, se le faltó el respeto, se le humilló y no solo eso, entraron a emitir un juicio valorativo que está prohibido por la Constitución de sus creencias religiosas. O sea, pero lo digo así, hubo hostilidad. O sea, que había moral en una cosa, pero en nuestra fe no hay moral. No hay moral. Y estamos diciendo, miren, los casos recientes que hablan de conservadores y liberales, que realmente a veces yo tengo mis dudas sobre eso. A mí no me gusta dividir. Porque cuando uno empieza a conocer el sistema son unas etiquetas, pero a veces las verdaderas razones son otras. Correcto. Han sido 5-4 de 9 jueces, pero la de Jack Phillips fue 7-2. O sea que 3 de los jueces que votaron a favor del matrimonio homosexual respaldaron la postura, apoyaron la de Jack Phillips y dijeron, él tiene derecho a que se le respete la libertad religiosa y el Estado tiene que ser neutral en esta batalla. Correcto. El Estado no puede imponer criterios sobre Jack Phillips. Entonces, tú ves esto y dices, wow, el Tribunal Supremo acaba de decirle a una comisión de un Estado que el Estado es hostil. Y simplemente por su creencia religiosa, y le da mucho énfasis, Eddie, no sé si recuerdas el caso, dedica varios párrafos, y lo repite varias veces. Validaste la de los homosexuales, pero no validaste la de Jack Phillips. Correcto. Entonces dice, por tanto te lo devuelvo. Sí. Amigos, como si esto fuera poco, el día 26, estamos hoy a 28, estamos grabando este programa jueves 28 de junio. El día 26 el Tribunal Supremo baja otro caso de la llamada florista, la señora Baronel Stutzman. En el próximo segmento vamos a compartir con ustedes para que ustedes vean el efecto que tuvo el caso del repostero. Alerta cristiana. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos, a este programa
programa donde nos estamos dedicando a recapitular todo lo que ha ocurrido recientemente con la libertad de religión, con la libertad de expresión, con la libertad de conciencia. Y habíamos terminado el segmento anterior hablando del caso de Masterpiece, del repostero cristiano, diseñador de bizcochos de boda. ¿Qué sucede? Hace 2 días el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emite una orden, realmente fue una orden, en el caso de Arlene's Flowers versus State of Washington. Antes de preguntarle a Juan, yo quiero que ustedes sepan, amigos, que cuando el 4 de junio bajó el caso del repostero, todo el mundo en Puerto Rico, sobre todo los abogados que no nos favorecen mucho a los cristianos, empezaron a decir que el caso no tenía ninguna importancia, que ese caso no iba para ningún lado, que había sido un caso reducido. Pero ¿qué sucede? Que entonces baja este otro caso, donde vemos al Tribunal Supremo hacer algo interesante. Juan, ¿qué pasó ahí? Mira, déjame explicarle a la gente lo que es la orden. En el caso de la floristería, el Tribunal Supremo había dicho, vamos a esperar que yo resuelva Masterpiece. Después que yo resuelva Masterpiece, yo voy a resolver el caso de la floristería. Pues uno está esperando una sentencia o una opinión, un escrito. El Tribunal Supremo tiene la capacidad de, por medio de una orden, que es un solo párrafo, disponer de un asunto. Pues entonces tú esperas, yo estaba esperando, pues vamos a ver qué va a considerar el tribunal como expresión artística en el caso de la florista. No lo hace. Lo que dice certiorari granted. Lo que significa, el certiorari es un recurso discrecional para que el Supremo decida si lo emite o no lo emite. Que ha dicho el Supremo, yo me voy a reservar esa decisión. Correcto. Dependiendo de lo que haga el Masterpiece Case. Entonces, ahí, el Supremo dice, certiorari concedido. Uno como abogado dice, pues vamos a ver cuáles son los fundamentos. Entonces yo me quedo sorprendido, Dios mío, el abogado del Estado tiene que estar, porque en un solo párrafo le dice, concedo el certiorari, Acojo el caso y revoco al Tribunal Supremo de Washington, que había ido en contra de ella 9-0. En este caso, esta señora le deniega las flores a un homosexual que se va a casar, que es su amigo, porque dice, eso yo no lo puedo hacer, pero flores para cualquier otra cosa, cualquier cosa lo pueden comprar. Era un cliente de toda la vida. Es un cliente de toda la vida. Y yo siempre habían dicho que el cliente era el que había radicado la querella. Y decía, qué hombre mal agradecido. No. Cuando tú vas a la página de ADF, que son los abogados que lo representan, ellos explican que fue el Attorney General que encuentra la noticia en Facebook y le radica la querella a una mujer de 70 años. Ella perdió su tienda, el Estado la ha dejado sin medios para vivir. Está en la ruina. Está en la ruina porque un Attorney General usó todo el poder del Estado para destruir a una persona por su creencia cristiana. Y que le hace el Supremo en un párrafo, que recuerdo que aquí trataron de decir, y ABC y CNN trataron de decir, que se denegaron a verlo. No, lo vieron y lo resolvieron en un solo párrafo. Eso debe decir que ese abogado tiene que tener el rabo entre las patas. Pero lo resolvió devolviendo el caso. Devolviendo el caso para que lo resolviera conforme a lo resuelto al caso del repostero. Correcto. O sea, le está diciendo, aquí hubo hostilidad, no fuiste neutral. El Tribunal Supremo en este mes ha dicho, en varias ocasiones ya, porque hay otros 2 casos más, ha dicho, la libertad religiosa se respeta. Este es un país de tradición, de libertad religiosa. Y fue interesante, yo me quedé como, si yo recibo una orden así, yo creo que yo no me atrevo a hablar en 1 o 2 días, porque en un solo párrafo, Eddie, y no hubo disidente, fue una orden del pleno completo, que dice, no, este caso se atiende, se revoca y se devuelve para, como tú dices, usa los criterios de Masterpiece Case, lo que significa, yo voy a estar usando de ahora en estos casos en adelante estos criterios para cualquier caso que me venga. Tú te quedas excelente. Amigo, yo me quiero tomar unos minutos ahora, porque es que estos 2 casos nos ofrecen en este programa hoy la oportunidad de que ustedes entiendan por qué en este programa, por espacio de ya
más de 5 años, de hecho ya estamos en nuestro 6º año de Alerta Cristiano Televisivo. ¿Por qué decimos tanto que el cristiano tiene que participar de la vida pública y política de su país? ¿Por qué nuestro trabajo es sagrado? Miren esto, yo me puse a estudiar este caso, he leído y me he dado cuenta de que aquí hay 4 puntos bien importantes que usted como cristiano tiene que tener en mente de ahora en adelante. Miren esto, la libertad religiosa es esencial si es que yo como cristiano quiero ser fiel al llamado que yo he recibido de Dios. O sea, ¿qué nos está diciendo este caso? En tu trabajo, tú le puedes ser fiel, no solamente como pastor. Los pastores no son los únicos que tienen que serle fiel a su llamado. Somos Juan y yo, somos la hermana camarógrafa que está con nosotros hoy. Eres tú en tu trabajo. Por lo tanto, tu fe tiene que estar en el radar de tu trabajo todo el día. Todos tenemos derecho a soñar con el empleo o con una profesión de sueño. Yo soñé con ser abogado. Usted puede haber soñado con ser médico. Usted puede haber soñado con tener un taller de mecánica. Lo que no debemos hacer es entrar a nuestro trabajo o a nuestra profesión y dejar nuestros valores y principios en la puerta. ¿Nos estamos entendiendo, hermanos? Yo no dejo el ser cristiano cuando entro a mi oficina de abogado. Yo meto al cristiano que soy a la oficina de abogado. 2, nuestro trabajo es sagrado y también lo es arreglar un automóvil. También lo es una instalación eléctrica, una dentadura que usted le ponga a una persona como dentista, pintar una casa, atender a un cliente en una tienda, usted como mesero, como mesera o en un restaurante, ayudar a sanar a un enfermo. Yo les pregunto, hermanos, una encuesta, ¿qué porcentaje de nuestro trabajo o de nuestra profesión es espiritual? Le voy a dar tiempo para que piense. ¿Qué porcentaje de tu trabajo o de tu profesión es espiritual? Estoy seguro que ninguno de ustedes ha pensado en decirme el 100%. No sé, no lo lamenten. Yo hubiera contestado más o menos lo mismo. Mi profesión no es el 100%. Pero, oigan esto, si cada uno de ustedes llega a entender que todo lo que hacemos es trabajo del reino, entonces algo tan sencillo como el diseñar un bizcocho o un arreglo floral para una boda se torna en 100% espiritual. Porque cada faceta de nuestra vida es tocada por la gracia de Dios. Nuestra respuesta como cristianos a nuestro Padre Celestial debe ser ilimitada. Debe verse en cada dimensión de nuestras vidas. La religión no es algo que yo agarro el domingo cuando voy para la iglesia y cuando salgo de la iglesia la suelto y el resto de la semana actúo como sabe Dios qué. No olvidemos la palabra de Pablo cuando nos decía, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 3, principio. El seguir a Cristo en nuestro lugar de trabajo nos puede resultar costoso financieramente y o de otras maneras. Les voy a darle un ejemplo. ¿Qué cuesta ser honesto? Posiblemente el yo como abogado cobrar razonablemente parta de mi honestidad. El yo ser honesto con un cliente y cobrarle razonable me cuesta ganar menos. Por lo tanto, ahí estoy ejerciendo mis principios cristianos. ¿Qué cuesta el dejar de ser honestos? Si un cristiano deja de ser honesto, habrá un cliente que ya no tendrá alguien que le haga un trabajo honesto. ¿Y quién se lo va a hacer? Alguien que se lo haga de manera
deshonesta. ¿Y ustedes saben lo que eso cuesta? Cuesta. ¿Usted quiere un ejemplo todavía mayor? Pensemos en Puerto Rico. Si en los últimos 60 años los que han dicho ser cristianos en efecto lo hubieran sido, estaríamos viviendo la profunda crisis que hoy estamos viviendo, hermanos. Pregúntense eso. Y ustedes van a entender a Jack Phillips y a la señora Baronel. Cuarto, la libertad religiosa en nuestro lugar de trabajo es para todos, no solo para los cristianos. Esa es, miren, la libertad religiosa es la piedra angular de nuestro sistema de gobierno. ¿Por qué? Puede que alguno de ustedes diga, no, yo lo que quiero es que me protejan mi libertad religiosa. Si usted protege la libertad religiosa de los cristianos nada más, ¿qué va a pasar con la vivencia de los musulmanes? ¿Qué va a pasar con la vivencia del que no cree en Jesucristo? ¿Qué va a pasar con los ateos? Ese no es nuestro sistema de gobierno. Nuestro sistema de gobierno se supone que sea un gobierno abierto para todas las creencias. Por eso, hermanos, la piedra angular es que defendamos los derechos inherentes al ser humano. ¿Qué quiero decir con eso? Con los derechos que yo nací, con los derechos que fui creado, que son derechos naturales que Dios le da a la humanidad. Estos 4 principios, hermanos, los tenemos que vivir todos. No son solamente los pastores. Yo no tengo un llamado a ser pastor, hermanos. Yo tengo un llamado a ser cristiano, que en mi caso, como abogado, trato de vivir y no zafarme del aspecto cristiano. Perdonen que me haya tomado tiempo en esto, pero esta es la clave, señores, de nuestra vida. Si no la vivimos así, hermanos, Puerto Rico va a seguir viviendo la crisis que está viviendo hoy. Si por el contrario los cristianos de verdad viviéramos el cristianismo 24 horas al día, Puerto Rico sería un paraíso. Hacemos una pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tocando otros casos y legislación que aún está pendiente. Alerta cristiana. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/Wanda Rolón. Y también nos sigues a través de Instagram @Wanda Rolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos. Ahora quiero que el hermano Juan Gaut responda, reaccione, no reaccione, que responda. ¿Cómo tú ves lo que yo acabo de compartir, Juan? Esos 4 principios que salen de todos estos casos. Mira, la conducta que está en controversia de Jack Phillips, en el caso del repostero, y la señora Baronel, en el caso de la floristería, es esa. Ellos dos tenían negocios, eran patronos propios, y sus negocios eran una manera de expresar su fe. Y fíjense que aquí no se rechazó al cliente en ningún momento. Lo que se rechaza es participar en una actividad que es contraria a mis principios cristianos. Ambos le dicen, no puedo hacer un bizcocho para que sea una celebración de un matrimonio homosexual porque va en contra de mi creencia. Pero todo lo demás te puedo ayudar. De hecho, Jack Phillips no hacía bizcochos para Halloween. No abría los domingos. O sea, que él tenía ejemplos. Le pagaba a sus empleados por encima del mínimo federal, porque es parte de su testimonio, el tener empleados bien pagos, el tener empleados con sus derechos completos. Eso nunca fue cuestionado. En el caso de Jack Phillips y en el caso de la señora Baronel, la florista, el Estado nunca cuestionó la sinceridad de sus creencias. El Estado fue hostil. Correcto.
a sus creencias. Qué bueno. El Estado fue a burlarse de sus creencias y el Estado fue a obligar a que renunciaran a sus creencias para que aceptaran una conducta contraria a lo que creen, y es lo que el Tribunal Supremo dice: eso tú no lo puedes hacer. Ok, si tú quieres ser aceptado por el mundo, si tú quieres ser como el mundo, tú no vas a entender estos principios. Correcto. Pero si tú tienes ese mundo por pérdida, si tú sabes que tú vas a ser aborrecido por el mundo, tú sabes que eso va a suceder. Ese es el costo. Ese es el costo. Pero a la larga, cuando ese mundo esté buscando una respuesta, va a haber un repostero, va a haber una floristera que van a tener la respuesta a la vida que ellos están buscando. Entonces, ahí es que tú tienes que tomar tu decisión, y ahí es que nosotros en Puerto Rico estamos plantando bandera. Tú no te puedes meter en analizar mi creencia, que es donde el Estado está entrando. Los legisladores están, y el gobernador, están haciendo unos criterios valorativos de que nuestras creencias son hostiles, de que nuestras creencias discriminan, de que nosotros no queremos aceptar a otras personas. Ahí es que está la violación de la libertad religiosa. El mero hecho de vetar el proyecto de protección de libertad religiosa es un tratamiento hostil a mi creencia, porque me está diciendo: no voy a respetar una creencia que es hostil a un sector de la sociedad, porque tú discriminas. El gobernador no se puede meter en eso. El Estado no se puede meter en eso. Y la realidad es que no lo pueden probar. O sea, cuando tú vas a la libertad religiosa, lo que se está pidiendo es: respeta lo que yo creo. Entonces, ¿quiénes son los targets? Aquellos que los viven 24/7. Aquellos que su profesión, por lo menos para mí, mi profesión, cuando yo escribo, cuando yo litigo, yo estoy dando testimonio de aquel a quien yo sirvo. Amén. Y yo, pues, soy apasionado en mi argumentación, pero soy muy respetuoso. Yo defiendo con todas las estrategias legales que yo tenga disponibles a mis clientes. Correcto. Pero yo no escondo evidencia. Correcto. Ahora, yo no voy a probar tu caso, te toca probarlo a ti. No me pidas que yo te diga lo que... Y me ha pasado, ¿no? Que bueno, yo no te puedo decir a ti lo que tú tienes que hacer contra mí. Ese es tu trabajo. Pero yo he tenido la bendición de que a mí los clientes me han buscado por mis principios. No es que yo sea un santo, porque me las traigo. Y el que crea que esté firme, mire que no caiga. 7 veces cae justo y 7 veces el Señor lo levanta. Pero como tú dices, tú renuncias a unas cosas que el mundo desea para poder usar tu profesión como un instrumento de adoración a Dios. Hablando de discriminar, Juan, yo te pregunto a ti, hermano o hermana que me estás viendo, vivir la fe, para tú vivir la fe a diario, tú no tienes que discriminar. ¿Tú sabes lo que es discriminar? Es escoger entre hacer lo correcto o lo incorrecto. ¿Puedo ser radical? En Cristo vivimos crucificados. Lo primero que tú discriminas es lo que tú quieres. Sí. Esta vida no es lo que yo quiera. Esta vida es lo que es correcto y apropiado. Y llega un momento que el Señor te dice: no seas como el caballo o el burro, que necesitan freno para que yo lo guíe, y que te diga, como dice en Isaías: yo soy el que te enseño. O sea, nuestros propios deseos tienen que ser controlados. Miren, si yo pudiera tener todo lo que yo quisiera, mi vida sería un caos, porque cuando uno es honesto, que uno se sienta a ver lo que uno quiere, dice que es que esto quiero choca con esto otro que yo quiero, entonces, ¿cuál de las dos cojo? Y cuando tú buscas, dices, ninguna de las dos te conviene. Pero nosotros lo que estamos viviendo es una vida de personas que se sientan, tienen una opinión, llegan a una conclusión y la ejecutan, sin evidencia, sin prueba, sin análisis, si funciona o no funciona. O sea que lo primero que nosotros tenemos que discriminar es con nuestra propia conducta. Nosotros mismos. O sea, tenemos que examinarnos nosotros mismos y luego hacia afuera. O sea, mira, incluso en la misma iglesia hay un versículo radical que dice: y no te reúnas con los falsos hermanos. No seas partícipe de las obras de ellos. Y tú te quedas, wow, dentro de la iglesia el Señor me dice, hay falsos hermanos. Y Pablo dice, y en ningún momento accedí a que me robaran la libertad, de que algunos falsos hermanos encubiertamente habían venido a robarme mi libertad y yo no se lo permití. O sea que tú tienes que estar discerniendo constantemente y tienes que estar discriminando constantemente. Incluso, no es que no los trates, pero no puedes participar de las obras de ellos. Entonces ahí, y tú sabes que nosotros hemos tenido situaciones bien difíciles, tú en la legislatura, que llegó un momento que tú tuviste que decir en la legislatura, no puedo con ese ambiente. Yo en los medios estuve durante 10 años que tú entraste y decías, yo en este momento yo no puedo participar en los medios porque no me siento que lo que yo estoy haciendo sea cónsono con eso otro.
Y eso parece tonto, Eddie, pero eso es la diferencia, eso es la diferencia. Volviendo al asunto del discrimen, por donde yo iba, en el caso nuestro, en el caso Juan y yo somos abogados, viene usted que es cliente y me dice, licenciado, yo necesito que usted me ayude a preparar un testamento. Yo, ok, fantástico. ¿Qué usted quiere hacer en el testamento? Pues mire, yo quiero eliminar a 2 hijos que tengo del primer matrimonio y dejarle todo lo que tengo a los 3 hijos que tengo en el segundo matrimonio. Y yo soy abogado, pero soy cristiano. Lo primero es que si no fuera cristiano, yo tenía como quiera que decirle a esa señora, ese testamento es nulo, usted no puede hacer eso en ese testamento. Pero en el caso mío, donde usted me llega referida por un pastor y me hace esa consulta, cuando yo le digo que usted no puede hacer eso, usted se molesta conmigo. Ay, licenciado, es que yo creía que como usted era cristiano. Y yo le digo que como yo era cristiano, ¿qué? ¿Eso me permite hacer barbaridades? Todo lo contrario, todo lo contrario. O usted me ofrece hacer un contrato donde hay unas clausulitas que son trampas. Yo lo puedo hacer, sí, pero yo debo hacerlo. Es lo correcto, es lo moral, va con mis principios cristianos. No, pues yo se lo tengo que decir, señora. Eso es un fraude. Usted está engañando, usted está mintiendo, usted está haciendo que ese hombre o esa mujer resbale en sabe Dios qué. ¿Ve? Perdí ese cliente, me dejé ganar 2, 3, 4, 500 pesos. ¿Por qué? Por tratar de vivir conforme a mi fe en mi profesión. Lo mismo le va a pasar a usted, hermano mecánico. Usted le puede poner una pieza falsa o usada a un carro y le dice a la persona que le puso una pieza nueva, mire, me lo puedo hacer a mí, yo de mecánico no tengo un pelo. Me engañó, ok. Si usted se puede dormir esta noche tranquilo, que el Señor se apiade de usted. Así que, Juan, ha ocurrido algo bien interesante para terminar con el tema de la libertad religiosa. Hoy por la mañana salió en el periódico Metro, lo voy a anunciar, una noticia de que le estaban haciendo una entrevista al señor presidente de la Cámara de Representantes, señor Johnny Méndez, y él le preguntan que qué pasaba con el proyecto de libertad religiosa. Recuerden, amigos, que el proyecto de libertad religiosa, de protección a la libertad religiosa, había sido aprobado por Cámara y Senado, pero el gobernador Ricardo Rosselló lo había vetado. Él dice que se va a negociar un nuevo proyecto. ¿Tú sabes algo de eso? Sí, es un poco complicado explicarlo porque hay datos que no se pueden mencionar, ¿verdad? Okay. Son reuniones y negociaciones que se tienen, pero sí se había hablado la posibilidad del cumplimiento del compromiso escrito del gobernador con el sector de base de fe, que lo respaldó, porque es la realidad, a él se le respaldó, y ambos presidentes de ambos cuerpos están cónsonos que hay que proteger la libertad religiosa. Y ahora más con estos casos. Si la delegación del Partido Nuevo Progresista en la legislatura está consona que la libertad religiosa hay que protegerla. Sin embargo, el gobernador dijo que no. Y eso, pues, obviamente va a tener un costo político y lo está teniendo. Y no solamente fue el presidente de la Cámara, el presidente del Senado dio una conferencia de prensa y dijo, señor gobernador, usted tiene que cumplir el compromiso de la protección a la libertad religiosa. ¿Por qué? En un sistema que estamos hablando de falta de credibilidad, en un sistema donde un gobernador dice que hay que tener credibilidad y transparencia y que hay que cumplir con los compromisos porque nuestra palabra está en juego, yo creo que el gobernador tiene una responsabilidad de cumplir y todos tenemos una oportunidad de rectificar. Tú sabes que yo no he salido como un Raging Bull a atacar, pero sí he salido con firmeza a decir tienes que cumplir. Claro, de hecho yo entiendo, y hermano, les pido que tengan en oración este asunto. El gobernador puede, esto es una oportunidad preciosa que se le presenta. Es que ahora mismo con lo que resuelve el Supremo y el lenguaje que usa, no hay manera que ningún jurista diga que en los Estados Unidos no hay persecución religiosa, porque no, el próximo programa cuando discutas el caso de las notificaciones en las clínicas que no aceptaban el aborto, veremos que el Estado está imponiendo lenguaje. Correcto. Quiero obligarte a hablar de una manera, quiero obligarte a hacer lo que tú no quieres. Y
y nosotros somos parte de los Estados Unidos, políticamente tú quieres ser Estado y vas a entrar allí sin darme protección religiosa. Entonces, ¿Usted se refiere al gobernador? Al gobernador. ¿Que quiere ser Sí, porque ese es el partido que está gobernando, ese es parte de su plataforma. Si el Partido Popular pues va a buscar la autonomía, si gana la independencia, y es válido porque el que gana tiene que establecer la política pública. Ahora bien, sin entrar en el detalle si lo que hace es política pública o no, porque hay gente que no está de acuerdo, ¿verdad? Y tenemos que respetar eso. El punto es, si tú, esa es parte de tu campaña, el Religious Freedom Restoration no me va a aplicar. Entonces, si dices que me aplica, esta sesión pasada trataron de dejarla sin efecto. O sea, que no habría protección de libertad religiosa para nosotros. Amigo, la libertad religiosa sigue siendo impactada, sigue siendo amenazada. Eso es parte de nuestra vida de cristianos. Pero vamos a seguir, hermano, vamos a seguir siendo consistentes. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Alerta Cristiana. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Amigos, ya en el cuarto segmento, pero ahora vamos a resumir, aunque todavía nos queda algo bien importante. Ustedes saben que en esta sesión reciente de la legislatura puertorriqueña, la pastora y senadora Naida Venegas presentó el proyecto del Senado 950, que es para proteger la mujer y al niño, al bebé, en los asuntos relacionados con el aborto. Interesantemente, el día 26, hace 2 días, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emite otra sentencia en el caso de National Institute of Family and Life Advocates, NIFLA, le vamos a decir NIFLA, versus Becerra. En el caso NIFLA versus Becerra, Juan, ocurrió algo bien interesante. De nuevo, protegiendo la libertad religiosa. ¿Qué pasó ahí, Juan? Este es en California. En California. Denver, Washington, para variar, California. El área oeste de los Estados Unidos, que es muy liberal. Sí, en el caso aquí había el Estado identificó todas las clínicas de servicio a las mujeres que eran contrarios al aborto y aprobó una ley solamente aplicable a ellos. Los demás quedaron fuera, y así mismo lo explica el Supremo. Los dejaste a todos los demás fuera sin justificación, para que en sus letreros, los de ellos, tuvieran que poner en el lobby que el Estado daba servicios de aborto y que dieran un teléfono, o sea, para que llamaran, o sea, que ellos facilitaran y los obligara a decirle a las personas que tenían el aborto disponible, sabiendo que las creencias religiosas, que eran sobre 200 instituciones, precisamente estaban montadas para no propiciar el aborto y para dar una alternativa contraria al aborto. Perdieron en el sistema judicial de California, para variar, van al Tribunal Supremo de Estados Unidos y este emite el certiorari y explica eso mismo. Lo que te estoy diciendo son los hechos del caso. Ustedes aprobaron una legislación y están hablando de lo que se conoce como el professional speak. O sea, nosotros los abogados, los médicos, tenemos unos cánones de ética que hay ciertas cosas. Por ejemplo, yo no puedo violar la confidencialidad de mi cliente, no puedo decir lo que él me dice. Yo no puedo discutir públicamente en un caso que yo soy abogado, que estoy litigando, porque yo estoy obligado por los cánones de ética. Pero eso no significa que yo no tenga libertad de expresión. Claro. Entonces, el Estado de California dice que los médicos tienen una libertad de expresión limitada. Por ende, no puedes decir unas cosas. O sea, no hables en contra del aborto. No digas nada en contra del aborto. Pero le dice que anuncia. Pero le usa la doctrina del compelled speech, que está prohibida por la Constitución, y el Supremo le dice, aunque algunos estados han reconocido el professional speech, nosotros nunca hemos dicho que existe una segunda categoría de libertad de expresión. Solamente es una, la primera enmienda. Correcto. Y todos tienen derecho a ella. Y de hecho, los abogados estamos limitados cuando estamos mercadeándonos.
que tú sabes que tenemos que tener mucho cuidado lo que ponemos en los letreros. Y de hecho, yo en Estados Unidos veo unos letreros que se anuncian y yo me quedo, Dios mío, yo hago eso en Puerto Rico, yo pierdo la licencia. A mí una vez me presentaron como especialista y dije, no, yo no soy especialista, pues yo no puedo decir que soy especialista, correcto, yo litigo este tipo de casos, correcto, y de hecho no soy especialista. Y entonces le dice, tú estás obligando a esta persona con su dinero en su clínica sabiendo que es contrario a esta práctica, tú le estás obligando a qué no puede decir y a qué tiene que decir, y eso se llama el compelled speech. Es cuando el Estado... Es el discurso obligado. El discurso obligado, que es el regular el contenido de lo que tú dices. Y el Supremo dice una frase muy interesante, dice que este tipo de lenguaje lleva el riesgo inherente en sí mismo, que el gobierno lo que busca no es un fin legítimo, regular un fin legítimo, sino suprimir ideas e información que no le son favorables, que son populares, e imponer su propio lenguaje. Mira a ver si le suena parecido a lo que sucede en Puerto Rico, que te dicen no digas eso, tú no puedes decir que esto es pecado, tú no te puedes decir que tú estás en contra del aborto, y en ese sentido el Tribunal Supremo nuevamente dice el Estado violó la primera enmienda de la libertad de expresión. Se va por libertad de expresión, pero la expresión que está protegiendo es los principios religiosos de unas clínicas que fueron el objeto, nuevamente, de toda la fuerza de un Estado. O sea, hay muchos Daniel en los Estados Unidos. Diseñaron una ley específicamente, eso es como un sastre. Los tres casos. Una sastrería para atacar a las entidades, las clínicas que tenían valores cristianos. Ah, ustedes no están en contra del aborto. Está bien, no hagan aborto, pero anuncien que la gente vaya a este teléfono y anuncien aborto, que lo practican en otra clínica. Y el Supremo lo que te está diciendo, tú no puedes, el Estado no puede obligar a una persona a llevar un mensaje que no quiere llevar. Es el caso de las uniones, también resuelto hace 2 días, que dice, tú no puedes pedir una cuota para que tu comunión llevar un mensaje que la persona es contrario al mismo, o sea, es obligarme a mí a pagar. O obligarme a mí a pagar. Entonces aquí le está diciendo, tú no puedes, Estado, y no es el primer caso, hay otro caso también, Town on Christ, que eran los letreros, que no le permitían a la iglesia dar información en los letreros, y el Supremo dice, tú no puedes, o sea, tenemos una práctica consistente en los Estados Unidos de enmudecer el lenguaje cristiano e imponer tu comportamiento y tu lenguaje. Yo le voy a dar un ejemplo a usted que me está viendo, hermano. Usted es cristiano. Y viene alguien y le dice, yo quiero abortar mi criatura, una dama. ¿Qué usted hace? ¿Qué usted hace en esa situación? Usted la escucha, usted se mete en la vida de esa mujer y usted como cristiano empieza a darle palabra, usted empieza a orar con ella, a ganársela en amor, en cariño. Y además le da el teléfono para que vaya a la clínica de al lado a abortar. Eso era lo que le estaban pidiendo a esas clínicas que hicieran. Va la mujer allí, pero dale también el aviso de que pueden abortar en la clínica que está en la esquina. Si yo como cristiano no hago eso, ¿por qué no tiene que hacerlo una clínica que está especializada en apoyar mujeres embarazadas? ¿Vieron, hermanos? A lo que se reduce el vivir la creencia, la fe, la conciencia de un cristiano. Hay que reducirlo al ejemplo particular de cada uno de nosotros. Es como si alguien vea, tengo tanto coraje que tengo ganas de darle un puño al vecino. Y va donde usted y le pide consejo y usted le dice, vete y dale un puño. ¿Vieron, hermano? O sea, usted no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque usted tiene unos principios. Ah, pero el Estado va y le dice, sí, dile que le vaya y le dé un puño al vecino. Y usted dice, ¿cómo va a ser? Eso es compelled speech. Eso es que me presionen a yo actuar contrario a mis principios. Aquí hay una clínica, hermano, una hermana, cree Women's Center, que da consejos a mujeres embarazadas. Imagínense que en Puerto Rico aprobaran una ley y le dijeran a Cree Women's Center, mira, a todas las que te lleguen, ora por ellas y todo eso, bendícela, pero además dale esta tarjetita que tiene el teléfono de una clínica, de un abortorio. De eso de lo que estamos hablando. De hecho, hay
hogares de adopción que han cerrado porque se han negado a dar los niños en adopción a parejas del mismo sexo y los han cerrado y es su creencia religiosa. Correcto. Y en Puerto Rico han tratado de hacerlo. O sea, estos casos son buenos por los que decían que nosotros estábamos diciendo disparate. Juan, todavía nos quedan unos asuntitos. Aquí vamos a hacer más Cápsulas. tipo noticiero. ¿Qué pasó con el proyecto de la Cámara 1303 que pretende hacer que las vacunas sean obligatorias, que si no se vacunan a los niños no son aceptados en la escuela? Bueno, el proyecto estaba en el segundo calendario de la Cámara, en el último día de aprobar medidas el lunes, y lo dejaron pendiente. Okay, está pendiente. Va a ser atendido en agosto, pero el proyecto se va a enmendar. El proyecto se va a enmendar, se está buscando un consenso entre las partes, y pues nosotros, el grupo nuestro, ha decidido entrar a respaldar a Mujeres por Puerto Rico y otras organizaciones, Sí. Y ya hubo unas reuniones, proyecto. Si se cumple la palabra empeñada, se va a enmendar. Qué bueno, qué bueno. Vieron, amigos, lo que es luchar, lo que llevamos, sobre todo, digo llevamos porque pues a través de Alerta Cristiano le hemos dado duro, pero hay un grupo de mujeres que son unas guerreras en Puerto Rico. Mujeres por Puerto Rico Mujeres ha dado por una Puerto batalla Rico. increíble. Señores, específicamente tengo que mencionar a Claribel Maldonado, que ustedes saben que es parte de este programa, que eso ha sido una lucha constante. Así que, hermano, hay que orar mucho, pero también hay que moverse. Hay que coger esos teléfonos y llamar a esos legisladores. Y finalmente, el Código Civil. ¿Qué pasó? El Código Civil comienzan las vistas ahora en agosto. Sabes que ustedes y nosotros, cuando hablo así no es que no estemos unidos, es que estamos en diferentes áreas de influencias y de aportación. Se probó que los medios estaban mintiendo en cuanto al contenido del mismo, porque lo que decían que venía de nosotros ya estaba allí. Y decían que no existían casos de divorcios por adulterio, y sacamos las estadísticas que estaban disponibles en la internet, eran públicas, lo que demostró que los medios estaban mintiendo, y empiezan las vistas públicas ahora en agosto también. Ok, así que prepárense, hermanos. De hecho, en Alerta Cristiano publicamos el código completo, tiene 877 páginas, 1700 y pico de artículos. Ahora hay que meterse todo eso para los nuevos. Sin embargo, revalidados. fíjate que el cuatrenio pasado lo querían aprobar sin vistas y los medios no protestaron. Ok. Finalmente, amigos, ¿a qué nos lleva todo esto? Y ustedes me perdonan, amigos, pero yo siempre tengo que llamar la atención. ¿De qué vale que haya gente que esté dando la vida si el pueblo no lo apoya? ¿A qué me refiero? Cada uno de nosotros tiene una obligación, hermano. O sea, proteger la fe no es algo sencillo. Proteger la fe es algo constante. Debemos mantenernos pendientes a lo que sucede. Lean los periódicos, vayan a la página de Alerta Cristiano, escuchen Nueva Vida, escuchen Radio Redentor, escuchen los canales cristianos. Ver, señores, tenemos que tener todos nuestros sentidos en tierra y educarnos. 2, llamen constantemente a sus legisladores, exíjanle. Obtengan información de nuestras páginas. Y finalmente, pastores, hay que predicar los principios que tienen que ver con estos dilemas que tenemos en la vida pública. Esto hay que darle duro. Nos despedimos, Juan. Dios los bendiga. Gracias una vez más. Que Dios les bendiga. Alerta Cristiana.